Hoy hablaremos acerca de las relaciones entre fe y filosofía. Es una temática que muy particularmente a mí me genera complicación a la hora de explicarla, muy particularmente en este punto de mi vida, porque estoy tratando de armar un rompecabezas que en mi mente, en mi cabeza, aún no está totalmente cerrado. Eso no significa que el asunto no esté esclarecido y por ello me voy a valer de muchos autores, entre ellos al profesor Jonathan Ramos, un muy buen filósofo y quien es mi profesor de filosofía de Argentina, al padre Méndez, algunos artículos que él ha escrito, por supuesto Santo Tomás, vamos a hablar de Aristóteles, el padre Manuel Carreira y bueno, lo que vaya surgiendo también para quienes quieran consultar. Entonces, para hacer una introducción, antes de definir siquiera qué es fe y filosofía, porque de alguna manera cuando se presenta una suerte de temática que interroga algo respecto a las relaciones entre fe y filosofía, subliminalmente o subyacentemente es como que se quiere poner en tela de juicio que la fe y la razón están divorciadas. Es como que en la fe no cabe la posibilidad de que habite razón alguna. Y eso, por supuesto, es lo que vamos a procurar disipar, pero en el seno de la filosofía y disipando las dudas en el seno de la filosofía, de suyo se va a entender que la razón es compatible totalmente con la fe. Entonces, hay un artículo muy interesante que hace el padre Méndez acerca de las estructuras y los momentos históricos que confluyen en un punto muy importante y que pergenian un punto de inflexión respecto a las relaciones entre fe y filosofía y tienen que ver con el nacimiento del cristianismo, que da lugar a una perspectiva, una apertura de horizonte en la filosofía que va a permitir incorporar elementos a la filosofía y hacerlo de una manera muy interesante, mucho más rica. Cita también en su artículo a Piper, un gran tomista. Bueno, me acordé también, vamos a hablar por supuesto de Cornelio Fabro. Piper en esa cita hace mención de que este punto, este encuentro es tanto más importante como el que acontece entre los presocráticos, los filósofos de la naturaleza, los jónicos, entre el salto cualitativo que hay entre los presocráticos y los post-Sócrates. ¿Qué significa entonces esto? Es lo que vamos a tratar de explicar, ¿no? Y para ello ahora sí voy a definir, creo que es más conveniente, qué es fe y qué es filosofía. La fe la podemos entender de distintas maneras. No significa que sea algo relativo, sino que la fe, como es una palabra que es propia del hombre, el hombre le pone intención a la palabra, la intención se da al modo de la convención, entonces uno la puede disponer y utilizar de distintos modos. Entonces hay distintas instancias que le dan un contenido, densidad a la palabra fe. Básicamente, la primera aproximación que podemos hacer a la palabra fe es una información, contenido que tenemos por medio de otro. Entonces la fe es aquel procedimiento mediante el cual yo me informo o creo en algo que otro me ha dicho. Eso es fe. Y en este sentido podemos poner un ejemplo. Yo necesito de la fe para creer, por ejemplo, en que existió Jesucristo. Y también necesito la fe para creer en que existió, por ejemplo, Sócrates y en general de toda la historia, ¿no? También podemos definirla ya con un contenido un poco más fuerte, que van entrando otros elementos, entre ellos la veracidad del testigo, el contenido que se pone a examinar, porque en esta segunda instancia de fe ya incorporamos también la voluntariedad y el conocimiento. Vamos a poner un ejemplo. Cuando yo digo, a este médico yo le tengo fe, o yo le tengo fe a este curso, estamos predicando la fe con un contenido distinto al de primera instancia, es decir, uno generalmente no dice yo tengo fe en la historia, ¿no? Es medio extraño, sino que uno cree que existió Josefo, que existió Napoleón, ¿no? O que existió mi tatarabuela, no sé, yo ni siquiera, no sé, ni la he visto, ¿no? Pero uno cree en esos sucesos. Sin embargo, en esta otra instancia que yo les estoy planteando, hay la voluntariedad, es decir, hay una voluntariedad, un querer. Yo tengo fe en este médico
quiero tener fe y tengo fe porque tengo un conocimiento previo, ¿no? La voluntad se mueve en razón a un conocimiento previo, quizá una experiencia que tuviste con el médico. Entonces, aquí se configura un poco ya, y hay una definición que da muy buena el profesor Jonathan, que dice que la fe es ver por el oído a través de los ojos de otra persona. Es ver por el oído aquello que otras personas han visto por sus ojos, ¿no? Es ver por el oído a través de los ojos de otros. Esa es una buena definición de fe. Y tenemos, por supuesto, la fe como virtud teologal, que eso es ya propio de Dios, una donación, que va mucho más ligado ya a un ámbito en el que no participa mucho o nada que ver, digamos, del hombre, ¿no? Es decir, la fe la podemos conmensurar de estas maneras, donde hay iniciativa del hombre y donde también no la hay. Pero básicamente la fe es un modo de conocer. La fe es un modo de conocer y por supuesto la filosofía también supone otro modo de conocer. La fe, en términos generales, se ha encuadrado en la cultura de la escucha, ¿no? Sí, la fe es ver por el oído a través de los ojos de otros. Estamos entendiendo que ese diagrama más o menos de esa manera. No es necesariamente de esa manera, pero tiene mucha influencia esta cultura a la que le ponemos énfasis. Y la filosofía, bueno, la filosofía es otro modo de conocer que se enmarca o incrusta en la razón, que si bien propiamente la razón es una habilidad en virtud de la cual el ser humano es capaz, en el marco de su intelecto, su inteligencia, de dilucidar ciertas cuestiones que son cuestiones que se cimientan en aprehensiones que él hace, tienen otro procedimiento, es otra forma de conocer, que generalmente parte de la realidad, ¿no? De lo que tiene aquí inmediato. Es decir, yo no creo que ahora mismo estoy sentado, yo sé que estoy sentado, no necesito creerlo, yo sé, yo tengo certeza. Eso, vieron que también justamente en Hebreos 11, capítulo 11, dice, fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve, ¿no? Implica justamente esa lejanía respecto al hecho, pero la proximidad al hecho a través del testimonio. Y son testigos quienes lo ven, al hecho, ¿no? Pero en la filosofía eso no sucede, porque a través de nuestra razón nosotros podemos aproximarnos y conocer, al modo del cognoscente siempre con nuestras limitaciones, la realidad. La filosofía es el amor a la sabiduría, etimológicamente, y aquí me voy a detener un poco para ver qué es lo que decía Santo Tomás. Santo Tomás, en el comentario que hace, por ejemplo, al libro 1 de la Metafísica, es muy interesante ciertas características que le da a la filosofía. Santo Tomás concluye el capítulo 1, los últimos parágrafos que él está allí comentando, dice: por lo tanto entendemos que la filosofía ha de ser una ciencia especulativa, libre y divina, no humana sino divina, dice. Especulativa, porque justamente en el prólogo y en los comienzos del libro 1, Santo Tomás empieza, el prólogo, por ejemplo, Santo Tomás dice: hemos de entender que para empezar lo propio del sabio es ordenar, y en el orden se entiende que hay algo que es regulans y otro que es regulata, tal y como sucede con el alma y el cuerpo, donde el alma mueve y manda al cuerpo, y el cuerpo se mueve en virtud del alma, ¿no? Y esto encuadra un poco lo que más adelante en toda la metafísica de Aristóteles se va a mencionar, que van a ser las relaciones entre las distintas ciencias y cómo se van a dividir, y más adelante vamos a hablar de ello, no me quiero saltar. Pero la especulación es propia de la filosofía, puesto de que no se nos muestran las esencias o las formas de las cosas, no es lo más evidente. Nosotros percibimos cuando vemos algo que desconocemos, supongamos que desconocemos, nunca en nuestra vida hemos visto un árbol, lo primero que voy a ver es el color, la textura, no sé, quizá voy a percibir algo, todo lo que pueda percibir por medio de mis sentidos, ¿no? Y de ahí me voy a hacer una idea en mi cabeza, voy a tener como un fantasma en mi mente, ¿no? Esa aprehensión yo la haré luego por mor de algo, un principio divino que tengo en mí, y eso es lo que más adelante va a decir Santo Tomás. Entonces me voy al tercer punto que dice Santo Tomás. ¿Por qué dice que no es humano sino divino? Dice que es no humano sino divino
en razón de lo siguiente. Si no me equivoco, una suma teológica, que por cierto, yo soy honesto, la suma todavía no la termino de leer por completo, por eso que yo digo que aún estoy armando ciertos rompecabezas, a mí muy particularmente me falta un terminar de leer bien a Santo Tomás, pero todos los libros de Aristóteles, sus comentarios sí los he leído y otros también, menciona una argumentación muy, muy interesante y concreta, ¿no? Básicamente pregunta, ¿qué es aquello que hace que algo esté vivo? Lo estoy parafraseando, no exactamente, sino es una cuestionante, ¿no? ¿Qué es aquello que hace que algo esté vivo? ¿O cuál es el fundamento a través del cual podemos nosotros decir que algo esté vivo? ¿Es la materia? Si se dice que sí, nosotros diríamos entonces todo aquello que es corpóreo, material, como el micrófono, necesariamente tendría que estar vivo, pero no. Vemos en el mundo que hay cosas inertes, como las rocas, el ripio, no sé, cualquier cosa material que no está vivo, por lo tanto, la materia no es fundamento suficiente para la vida. Hay algo, un sustrato ontológico y material que nos da movimiento, que anima esa materia inerte. Y eso no es algo que se da por generación ni en el seno de lo material. Por ejemplo, cuando a nosotros nos dan a luz, nuestros padres y nuestras madres, nos dan todo lo que somos, exceptuando el alma, ¿no? El alma ha de ser un principio, no, cuando hablamos de alma, por cierto, no es que estamos hablando exclusivamente de religión, ¿no? Platón, Aristóteles y todos los filósofos antes de Cristo, ni un solo versículo del Nuevo Testamento, ni nada han leído, ¿no? Ellos, en sede de filosofía, han podido descubrir este principio del alma, ¿no? Entonces, el alma es dada por Dios, por lo tanto, nosotros tenemos una virtud por la cual podemos participar de la naturaleza divina. Y esa es la razón por la cual Santo Tomás, en el comentario libro 1 de la filosofía, le atribuye esta característica a la filosofía, que más adelante en un paso más voy a terminar de complementar, y dice también que es libre. ¿Por qué dice que es libre? En los comentarios también a los analíticos posteriores que hace de Aristóteles, Santo Tomás empieza a hablar de la demostración y de la definición, ¿no? Y empieza a darse cuenta de que no es posible demostrar todo. Es decir, si nosotros empezamos a demostrar todo, a demostrar esto por esto, esto por esto, esto por lo otro, iríamos hasta el infinito. Entonces hemos de llegar a un punto en el cual van a haber principios indemostrables, que le llama dignidades. Enrico Berti, al comentar Aristóteles, dice son dignidades porque son evidentísimas y son dignas de ser creídas, ¿no? Por eso se llaman dignidades, dignitates. Y Santo Tomás, entonces, volviendo al comentario del libro 1 de Aristóteles, dice, nosotros decimos que la filosofía ha de ser la ciencia más libre porque se entiende que libre es, y pone el ejemplo de una persona, aquella que no es causa de otra, sino causa de sí misma, y a su vez no depende de otra, sino de sí misma, y al revés, sino que ella puede ser, a su vez, principio de todas las otras cosas, porque es en sede de la filosofía donde se van a diagramar todos los pertrechos conceptuales y filosóficos que van a servir de plataforma para todas las ulteriores ciencias. Es por eso que Aristóteles y Santo Tomás hablan de la subalternidad. Subalterno, sub significa inferior, alternidad, cambio, ¿no?, de las distintas disciplinas. Entonces esas son las tres características que le da a la filosofía, y es muy interesante entender que hay un Santo Tomás que distingue bien los campos, ¿no? Santo Tomás, filósofo y teólogo. Pero hay algo que hay que entender, y bueno, ahora me gustaría irme a la encíclica Fides et Ratio, donde se habla de la relación justamente de la fe y de la razón, y a la filosofía se le da, bueno, se sugiere allí dos funciones, una bien explícita y otra se la sugiere, ¿no? Una función sapiencial y una función luminal. La filosofía, en tanto filosofía normal aquí en el mundo, tiene una función sapiencial que es la de conocer las verdades naturales del mundo. Y la filosofía en ese sentido, por supuesto, es autónoma. Todas las disciplinas, en cuanto a disciplinas y tengan la pretensión de ser disciplinas, tienen que ser autónomas, es decir, tienen que, por sus propios mecanismos, sus propias operatividades, formas, metodologías, conocer su objeto de estudio. Si no, no podrían ser disciplinas, ¿no? Si la psicología se ayuda del derecho, por ejemplo, no es propiamente psicología. Entonces, la función sapiencial es evidente, pero si se hace la distinción de función sapiencial es porque se va a hacer otra distinción, ¿no? No tendría sentido hacer una distinción porque la que se hace bien explícita es esa.
sino que se hace también la función luminal. ¿Cuál es esta función luminal? La función luminal de la filosofía es aquella mediante la cual se prepara, se alumbran los umbrales últimos de la filosofía y antecedentes de la teología, o en todo caso, los procedimientos propios de la teología natural. Porque la teología se divide en muchísimas ramas, ¿no? Tenemos, por no mencionarlas toditas, las grandes, digamos, categorías, tenemos teología revelada, dogmática, teología natural, teología moral, perdón, y bueno, así se van dividiendo. La gran diferencia entre la teología y la filosofía es que la teología, en suma, parte del dato revelado, ¿no? Desde arriba, si quieren, para graficarlo. Y la filosofía parte de la realidad, del ente. ¿Por qué menciono esto? Porque uno puede cometer el error de exigirle a una disciplina algo que no le es propio. Yo no puedo pedirle, por ejemplo, a la psicología que me dé la respuesta de la composición química del cerebro, quizá, porque no es propio de la psicología. Es propio del ser humano en cuanto capaz de saber, conocer esa verdad, sí, pero hay que reconocer desde dónde. La Biblia no es un libro al cual yo me tenga que aproximar, no, o deba aproximarme con la pregunta y, che, mira, la fruta que había en el árbol de la sabiduría o de la ciencia o del conocimiento, ¿era gualele? ¿Era pera? ¿Habían dinosaurios antes? No son preguntas, ¿no?, que nos tengamos que hacer en la Biblia. La Biblia no es un libro de álgebra, no es un libro, no sé, de coaching, no es un libro al que nos tengamos que hacer ese tipo de preguntas. La Biblia es un libro que tiene una función específica. Por supuesto, cada libro tiene sus autores inspirados, ese es un tema muy aparte, pero lo que yo quiero decir es que hay que distinguir la finalidad de cada ciencia, ¿no? Y el de la filosofía es el de las causas primeras. Santo Tomás, al hablar de la metafísica, la va a dividir precisamente en filosofía primera y teología filosófica. La distinción la voy a hacer más adelante, porque quiero ir con cierto orden para que se entienda. Y bueno, entendiendo qué es la fe y la filosofía, vemos que guardan cierta relación, ¿no? Y no están peleadas. Es más, vemos que están emparentadas. Ahora hay que entender que cada una tiene su finalidad y no es que se necesiten, porque si hablamos de necesidad estaríamos hablando de que no son independientes, ¿no? Lo que podemos decir es que es conveniente que cooperen en cierto punto. Y es aquí donde voy a presentar la diagramación que brinda el profesor Jonathan Ramos respecto a las relaciones que hay entre fe y filosofía. Hay tres grandes relaciones que se pueden dar y a su vez se subdividen en dos cada una. Entonces tenemos seis marcos a través de las cuales se van a dar las relaciones entre fe y filosofía. Tenemos el paradigma de la exclusión, el paradigma de la subsunción y el paradigma de la autonomía. El paradigma de la exclusión se divide, le decía, en dos. Tenemos el paradigma de la exclusión desde la razón. ¿Qué significa esto? El paradigma de la exclusión desde la razón dice que solamente a través de la razón el ser humano puede conocer. Bueno, caeríamos en un paradigma racionalista donde una persona que asume esta postura diría, bueno, yo solamente puedo conocer a través del método científico, a través de cierta disciplina específica, y la fe es para personas que, bueno, son débiles, que quieren de alguna manera sentirse mejores, para viejitas, para personas, no sé, prejuiciosas, supersticiosas. Para mí no me van esas cosas y no puedo conocer absolutamente nada a través de la fe. Entonces, ese es el paradigma de exclusión desde la razón. Y tenemos su antítesis, que es la exclusión desde la fe, que vendría a ser el fideísmo, ¿no? Lo contrario, que vemos mucho también. Vendrían a ser aquellas personas que dicen, solamente a través de la fe y única y exclusivamente a través de la fe yo puedo conocer todo y agoto todo.
Y la razón no es cochina, no me sirve para nada, no es conveniente. Yo soy un hombre de un solo libro, leo la Biblia todo el tiempo, y en la Biblia voy a descubrir todos los misterios del mundo. Y no es conveniente ni necesario que lea absolutamente nada más. Es más, si leo quizás hasta pierdo la fe, no lo voy a sugerir siquiera, entonces mejor no. Y cada una se excluye, ¿vieron? No hay punto de contacto, se excluyen. Aquí voy a abrir un paréntesis antes de seguir, porque me di cuenta hablando que mencioné dos cosas. Cuando hablamos de relaciones, estamos hablando de una categoría que nos permite predicar algo de la realidad, ¿no? La relación es una categoría que, por ejemplo, Aristóteles en el libro de las categorías la menciona, que es la última. Y es interesante porque las relaciones se pueden dar de muchas maneras, ¿no? Hay una relación, la relación siempre va a significar remisión, ¿no? Y va a necesitar siempre distinción, más de uno. Y no necesariamente bilateralidad, puede haber unilateralidad. Por ejemplo, vamos a poner, de ejemplo, yo tengo aquí a mi izquierda una pared y aquí tengo un cargador portátil. Muy bien. Yo puedo decir, por ejemplo, la pared se encuentra a la izquierda del cargador portátil. Se encuentra a la izquierda del cargador portátil. Ahora, eso es una relación que indica posición, pero es unilateral en cuanto no hay retroalimentación, porque estamos hablando propiamente de cosas inertes, es decir, en nada le afecta a la pared que haya un cargador portátil, como si no lo está, es decir, propiamente a la sustancia no la afecta, ¿no? Hay otras relaciones más profundas que sí afectan, por ejemplo, las de procedencia. No es lo mismo decir, por ejemplo, yo soy hijo de Vania, por ejemplo, que es mi mamá, ¿no? Eso me indica procedencia de... hay algo más sustancial, ¿no? No solamente una remisión en ese sentido. Entonces, en ese sentido estamos hablando de las diagramaciones que se pueden dar entre la fe y la razón. Y acabamos de explicar las de la exclusión, ¿no? En la cual la fe y la razón, una a otra, se contraponen, no entran en contacto, ¿no? La fe en relación a la razón no la toma en cuenta, la rechaza. Y ahora tenemos el de la subsunción. Subsumir es poner debajo de, ¿no? Y tenemos precisamente dos. Tenemos la subsunción desde la razón. La subsunción desde la razón nos dice que la razón ha de ser, al final de cuentas, la facultad encargada que nos va a permitir conocer efectivamente todas las cosas. Porque la fe, sí, hasta cierto punto nos permite conocer algo, pero es débil. Vamos a conocer propiamente, al final tenemos que hacer el salto a la razón, porque hay cosas que no podemos conocer por medio de la fe. Y contrariamente, la subsunción desde la fe nos dice lo contrario. Nos dice que la razón sí, hasta ciertas cosas nos va a permitir conocer. Sin embargo, al final la fe ha de ser la facultad o el modo de conocer que nosotros debemos decantarnos por ella para conocer. Entonces aquí hay una relación de jerarquía, ¿no? De arriba abajo, de subsunción. Y se pueden dar relaciones de dominio incluso, de señorío, de utilidad, de disposición, ¿no? De mayordomía, de señorío. Allí, por ejemplo, la filosofía muchas veces puede ser sierva de la teología, pero no sería propiamente la filosofía, ¿no? Eso el mismo Santo Tomás lo explica, y que más adelante me estoy guardando para explicarlo. Pero bueno, para que se entiendan, ¿no? Ustedes ya pueden poner en las relaciones las disciplinas y pueden decir, bueno, mira, aquí la subalternidad se puede dar de tal suerte que poniendo esta al principio e interviniendo esta, al final, ¿cuál es la que predomina y qué disciplina es en la que estamos, ¿no? Porque evidentemente la interdisciplinariedad se da, ¿no? Pueden conjugarse varias disciplinas, pero nosotros tenemos que distinguir en razón a ahorita estamos haciendo una distinción en razón a los objetos, ¿no? Y abro otro paréntesis ya que estamos en el de las subsunciones. Toda esta distinción se da en razón a una conceptualización que da Santo Tomás.
La secunda, Cornelio Fabro, en su curso sobre la metafísica, por ejemplo, que es acerca de los objetos, o el objeto material, el objeto formal. Ya lo hemos hablado en otros programas. El objeto material es sobre lo que recae. El estudio es de lo que se estudia, el objeto material. Por ejemplo, el hombre es el objeto material de una ciencia, lo que se estudia. El objeto formal se divide en dos, en el objeto formal quod, con D, y el objeto formal quo. El quod nos dice el qué del qué, la especificidad que distingue, ¿no? O sea, del hombre que vamos a estudiar. Y su espiritualidad, su relación psique con su cuerpo, ¿no? La especificidad. Y el quo ya nos da la forma, la metodología, que también permite la diversidad disciplinar. Entonces aquí ya vamos a poder ir diagramando estas relaciones que se dan, ¿no? Y finalmente tenemos el paradigma de las autonomías. En el paradigma de las autonomías tenemos dos. Tenemos la divergente y la convergente. La autonomía supone de que hay dos disciplinas, en este caso, por ejemplo, la teología y la filosofía, que son autónomas, autónomos, ¿no? La ley propia, el regimiento de cada una se puede valer por sí misma. Sin embargo, al final divergen a la hora de llegar a una conclusión, no concuerdan, no llegan a la misma conclusión. Y es el paradigma de la doble verdad, por ejemplo. Este es el paradigma de la autonomía divergente. Supongamos que yo soy católico, ¿no? Pero supongamos que soy católico y a la vez estoy a favor de la interrupción del embarazo. Lo voy a decir así para que no nos censuren, ahora sí. Y ese sería un paradigma de la doble verdad, porque yo los domingos voy a misa y le digo amén al Dios de la vida y estoy, con ciertos principios en sede teológica, pero después salgo a la calle y estoy con otras ideas en sede teórica, por ejemplo, especulativa, y creo que yo creo que la vida es un derecho que está disponible al ser humano y que se puede asesinar a una persona, por ejemplo, cosa que no se condice, es totalmente contrario a lo que creo en sede teológica, por ejemplo, ¿no? Entonces yo tengo allí dos ideas contrarias. Frente a un mismo hecho, yo soy capaz de hacer dos conductas distintas. Y tenemos también bajo el marco de las autonomías la autonomía convergente, en la que también ambas disciplinas mantienen su autonomía, pero al final pueden converger, llegar a la misma conclusión por sus propios métodos. Y aquí, por ejemplo, podemos poner que la teología nos dice en la Biblia que Dios es el que es, yo soy el que soy, ¿no? Que Dios es el ser. Y la filosofía nos permite también a través de su propia metodología llegar a la conclusión de que hay un principio que es acto de todo acto que hay en el mundo, que es el ser. Evidentemente hay una distancia que hay que salvar, es decir, hay un punto al cual se puede llegar en términos de convergencia y simetría. Y es aquí donde yo quería llegar y después de la pausa vamos a seguir. La autonomía convergente es convergente en cuanto al reclamo de la finalidad de cada ciencia, ¿no? Es simétrica en cuanto a del objeto material que estamos tocando. Por ejemplo, el que puse, ¿no? Desde sede teológica podemos conocer el ser por datos revelados. Y desde sede filosófica podemos conocer el ser por medio de la especulación, de la demostración y demás. Llegamos a la misma conclusión por procedimientos distintos. Y la filosofía no puede, conocer que ahora el ser es uno y trino, que es un solo Dios, una sola naturaleza y tres personas. Y que aparte uno es el Padre, otro es el Hijo y otro es el Espíritu Santo, que se dan procesiones, una vía intelectual, otra vía volitiva, y que el Verbo se hizo carne. Eso no se puede, ¿no? La filosofía, pero tampoco es propio la filosofía reclamarle, a menos que hagamos la siguiente precisión, que la vamos a hacer después de la pausa. Al inicio les brindé mi bibliografía, les cité al profesor Jonathan Ramos, al padre Méndez, Julio Raúl Méndez, a Santo Tomás, a Aristóteles, a Cornelio Fabro, y ahora quien va a tratar de conjugar alguna conclusión voy a ser yo. Por lo tanto, cualquier error es fruto exclusivo mío. Pero la filosofía trata de eso, ¿no? De tratar de pensar en algo, y este es el aporte que yo quiero dar a la temática en cuanto a las relaciones entre fe y filosofía. Decía al inicio, respecto al artículo que hace el padre Méndez,
citando a su vez a Piper, un gran tomista, y bueno, Cornelio Fabro, que sigue esta tradición, que es el último gran tomista, que el contacto del cristianismo con la filosofía ha supuesto un punto de inflexión tan grande como el que hubo en el, entre comillas, paso del mito al logos, entre los presocráticos a la filosofía propiamente de Platón, Aristóteles, etc. Es muy interesante si nos ponemos a pensar cómo entendía el entendimiento Aristóteles. Propiamente conocer es conocer el qué de la cosa. Y el qué de la cosa se explica a través del siguiente procedimiento. Nosotros tenemos un contacto sensible con el mundo a través de nuestras potencias sensitivas, es decir, nuestros órganos sensitivos. Percibimos, sin embargo, allí no se agota el qué de la cosa. El qué de la cosa es una aprehensión, una posesión formal a través del intelecto. El intelecto es una facultad del alma. Y el alma es una donación divina. De allí que Aristóteles llega a la conclusión de que hay un chispazo divino en cuanto a el entendimiento agente. Es por eso que Santo Tomás concluye que la filosofía propiamente es no humana sino divina. Y es importante rescatar esta función luminal que se explicita en Fides et Ratio, en la encíclica, porque estamos hablando acerca de las relaciones entre fe y filosofía y ¿qué supone entonces para la filosofía este contacto con el cristianismo? La apertura del horizonte del ser, no como novedad, sino como develamiento. El filósofo siempre ha buscado la verdad, siempre lo ha hecho. Sin embargo, cuando cuando el Hijo se encarna, y bueno, ya tenemos al Señor Jesucristo, y nos dice, ¿no? Yo soy la verdad. Él es la verdad. Dios es la verdad. Dios es el ser. Se le da identidad al ser. Nosotros, los filósofos, me imagino anacrónicamente, ¿no? Porque actualmente es así, habrán incorporado en su haber y en sus procedimientos muchas cosas. ¿Por qué? Porque la filosofía, les decía, tiene sus límites. La filosofía, por ejemplo, nos permite llegar a la conclusión de que el alma es inmortal. No eterna, no, inmortal. Por mor de todo lo que ya he explicado, ¿no? Que la materia no es suficiente como principio de vida, etc. Pero de allí no se puede seguir que hay un reino de los cielos, que hay un infierno, que el ser es Dios, uno y trino, no. La teología parte al revés, te dice Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es uno y tres, una sola naturaleza, tres personas. Incorporándote entonces esto, vemos una conjugación distinta en cuanto a las relaciones entre fe y filosofía que Santo Tomás aborda. Les decía que Santo Tomás efectivamente, bueno, estoy leyendo también otro artículo cuyo autor no recuerdo ahora su nombre, van a disculpar, pero hace un recuento de este conflicto que sucede con los manualistas de Santo Tomás, que explican las distinciones de las ciencias en cuanto a objetos, ¿no? Ustedes entenderán de que, y lo dice Cornelio Fabro, y abro un paréntesis de honestidad, Cornelio Fabro no lo dice con la intención que yo lo voy a decir aquí, porque Cornelio Fabro en su curso de metafísica coincide y lo explica también con la concepción de objeto material y objeto formal. Entonces yo estoy valiéndome de una frase de Cornelio Fabro a lo intentio lectoris, ¿no? Pero Cornelio Fabro dice, el ser, el esse, una composición de ser, esencia y acto de ser, precede a la conciencia. Me permitió a mí entender eso, junto con otras lecturas que estaba teniendo, de que la concepción de objeto material y formal es buena en términos o poniendo, por así decirlo, como dice el profesor Jonathan, el patito en su lugar, para entender bien las divisiones de la ciencia. Porque ¿qué supone? Supone que hay objetos materiales que pueden ser compartidos por muchas ciencias. El objeto material, por ejemplo, el hombre puede ser estudiado por muchas ciencias, el derecho, la sociología, la psicología, la filosofía, ¿no? Y lo que configura es el objeto formal, básicamente, ¿no? Lo que le va a dar el tenor propio a cada ciencia y su autonomía. Pero el objeto aparece en la conciencia. El sujeto precede al objeto, porque el sujeto que conoce
se apropia de la cosa y al apropiarse la hace objeto. Porque el sujeto de pensamiento objetualiza la cosa, ¿no? Y les decía que en este artículo que leí, esta persona hace un recuento de las veces que, bueno, Santo Tomás explica esto, y sí lo hace efectivamente, mayoritariamente en la Suma Teológica, en la parte segunda, que, bueno, la escribió y estaba viendo eso casi al mismo tiempo, en sintonía. Es muy probable, algunos, Cornelio Fabro la data un poco antes, otros un poquito después, a la par de los comentarios a los analíticos posteriores desde Aristóteles. Los comentarios de Aristóteles los hace igual en la última etapa. La Suma Teológica, la parte tercera la hace en lo último, no la acaba, pero la parte segunda la hace entre el 68 y el 72. Y el comentario de los analíticos posteriores la hace también cerca del 72. Entonces, yo no sé si la escribió después o antes, pero en la Suma presenta al menos 10 veces, dice, la conceptualización de los objetos. Yo esa parte aún no la he leído, leí el artículo, pero sé que abre en el marco de una explicación del hombre, ¿no? Pero sé que también lo menciona, o se menciona algo similar en el comentario al De Anima de Aristóteles. Y, sin embargo, lo que yo me quiero ir es al comentario de los analíticos posteriores, que ese sí lo he leído, porque Santo Tomás propiamente divide las ciencias en atención a 3 otros ítems. Yo así lo he leído porque explícitamente lo leí así en Santo Tomás. Y este es mi aporte, como le digo, esta es mi interpretación de Santo Tomás. Santo Tomás divide las ciencias en razón del genus subjectum, del género sujeto, de las dignitates, los principios evidentísimos, y de las pasiones. Esos son los 3 ítems. El género sujeto es el sujeto. Las ciencias propiamente estudian sujetos, no objetos, porque lo que precede es la realidad a la conciencia. Y los principios o dignidades evidentísimas que son de las cuales se parte, ¿no? Por eso Santo Tomás, en el comentario del libro 1 de la Metafísica, dice: la filosofía es la ciencia más libre, porque es la que depende de menos principios. Todo lo contrario, todas las demás ciencias dependen de ella, es la más libre. Y es entonces la más susceptible, la más capaz de hilvanarse junto con todas las otras ciencias, y por qué no con la más perfecta, que es la teología, con la cual conviene que sirva. Entonces, allí donde la teología da un principio evidentísimo que la filosofía no puede descubrir, es conveniente que alumbre la filosofía. Y allí donde la filosofía puede descubrir cosas, pues la teología no tiene por qué intervenir, ¿no? No es conveniente que intervenga la teología, porque la revelación natural tiene el mismo autor que la revelación sobrenatural, la revelada. Bueno, la tautología, no la especial. Entonces los principios, las dignitates son eso, los principios evidentísimos que no necesitan demostración. Y las pasiones son los predicados, lo que se dice del sujeto. Es por eso que entonces las divisiones de Santo Tomás, igual siguiendo a Aristóteles, ¿no? Porque es un comentario a los libros de Aristóteles, siempre se habla del sujeto, ¿no? Ya sea Lucía, Hipokeimenon, bueno, no se dice Toti Einai, porque es parte de la esencia, pero siempre en relación a algo, un substrato, substantia, un subjectum. Y por eso se dice, se estudia al ente móvil. Y les decía, la metafísica la divide en filosofía primera y teología filosófica. Y volvemos al principio. La filosofía tenía un límite que respondía a la capacidad cognoscitiva de la persona, ¿no? Porque la verdad está en el cognoscente, al modo del cognoscente, dice Santo Tomás en el De Veritate. Ahora, ¿qué sucede si en el procedimiento especulativo demostrativo de la filosofía se le incorporan premisas reveladas que auxilian a la filosofía, por supuesto, en detrimento de su objeto formal, que ya no es filosofía, pero se le incorporan verdades que nosotros tenemos por fe, como por ejemplo el ser que vos descubriste? Le dicen, no, la teología de la filosofía, descubriste al ser, pero te digo que este ser es una trinidad, es este. ¿Ves así? Wow, la filosofía puede seguir, porque a partir de eso tiene más material a partir del cual seguir pensando. Pensemos en la Trinidad un momento. Es imposible que la filosofía piense las diagramaciones que se dan en la Trinidad. Sin embargo, hay que ser honestos. O sea, nosotros
es una falsa disyuntiva, no es una falsa disyuntiva, pero si tuviésemos que elegir entre entender lo revelado o simplemente conocerlo, es decir, es una falsa disyuntiva entre filosofía o teología, ¿qué elegimos? No, elegimos teología porque conocer de alguna manera nos invita a elegir la salvación a la sabiduría. Es una falsa disyuntiva, no se tiene por qué elegir, ¿no? Pero la teología nos dice, Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, una sola naturaleza, 3 personas, en una relación de subsistencia. Eso nos dice. Muy bien. ¿Qué significa eso? Dice, ¿no? La persona normal de a pie. O sea, ¿cómo entiendo esto? Che, no lo entiendo. Ahora, por eso dice, es conveniente que allí donde la filosofía te ofrece un principio de altísima dignidad que la filosofía no puede descubrir porque tampoco es objetivo, se estimule y se haga mucho más fructífera esa función luminal que tiene en virtud de su origen divino que tiene, que procede del alma, para que alumbre allí donde la teología, no por incapacidad, sino porque le es conveniente la filosofía, por su objeto formal sumamente libérrimo y susceptible a ser más inteligible al hombre, porque procede del hombre y ya fue hecho para el hombre, pueda hacer inteligible entonces esto. Y la filosofía dice, entonces son 3, bien, dame todas las dignidades, le dice la filosofía, bien, son 3 y no hay jerarquía, le dice, o sea, es solo un Dios, muy bien, le dice, está bien. Entonces la filosofía va a empezar a tener reglas que le marquen el camino, ¿no? Cosa que si se sale de ese camino, se va a corregir la filosofía. Obviamente ya no estamos haciendo filosofía, estamos haciendo teología. Pero la filosofía en cuanto a su modo auxilia, ¿no?, la teología, y empieza a decir, bueno, sí, vemos que el Padre procede del Hijo y luego viene el Espíritu Santo, entonces, pero me parece, que si proceden son 3, ¿no? Y hay jerarquía, no, le dice, bueno, tengo que corregir. Entonces quizá hay procesión, pero las procesiones siempre implican un procedimiento externo hacia afuera, no, entonces hay que corregir. Y Santo Tomás entonces dice, hay un tipo de procesión inmanente, muy bien, puede ser una procesión inmanente, pero ¿qué tipo de procesión inmanente? Procesión inmanente de generación, muy bien, generación. ¿En qué sentido generación? Bueno, una generación que se da intelectual en el seno de una simplicidad. ¿Por qué vía? Vía intelectual, muy bien, y después, ¿por qué otra vía? Bueno, generalmente los seres inmateriales tienen 2 facultades, la intelectiva y la volitiva, bueno, y por principio de el Padre y el Hijo procede el Espíritu Santo por la otra vía que es la volitiva, muy bien, muy bien. Y la filosofía empieza a alumbrar las relaciones que se dan. Cosa que es conveniente que haga por mor de la teología. Y ese es otro tipo de relación que Santo Tomás, creo yo, y esta es mi interpretación, como les digo, trata, creo yo, por su corta edad, la que murió, 49 años, bueno, no termina de escribir, también por su última experiencia mística que tiene, también deja de escribir y demás. Pero es interesante ver que las relaciones entre la filosofía, son muy íntimas. Poniendo los patitos en orden, nuevamente citando al profesor Jonathan, podemos entender ciertos límites, ciertas finalidades propias de cada ciencia, las simetrías y asimetrías que se generan, sin lugar a dudas, y eso, bueno, es lo que ya está trabajando el profe, por ejemplo, Jonathan Ramos, quien quiera seguirlo, más que bienvenido, en un sistema que trate de integrarlo, porque, y esta es otra cosa, para otro tema, pero a modo de dejar como la cereza sobre el pastel, es posible desde cierta sede decir algo sobre algo y desde otra aumentar algo más y decir algo más que no sea contradictorio. Vieron que en las autonomías se pueden decir sobre una misma cosa 2 cosas contrarias o llegar a una misma conclusión. Bueno, también es posible decir sobre algo contrario, pero al modo de la complementación, y que se superpongan, se complementen. Y de suyo se entiende que Dios, por ejemplo, puede, porque ¿cuál es la premisa de Santo Tomás? La verdad está en el cognoscente, al modo del cognoscente. Hay una limitación, que es el modo del cognoscente. El modo del cognoscente, la filosofía por sí misma no la puede cambiar, pero Dios sí, ¿no? Que sería una donación, por ejemplo, un momento místico en el que Dios quizá podía aperturarte la mente y donarte una verdad, por ejemplo, ¿no? Es otra forma de pensar la verdad, una donación mística. Te amplía el modo del cognoscente y te da una verdad, por ejemplo. Y esa es otra forma de diagramar también, de pensarla la verdad.
a través de la identidad, de la escucha, ir pensando procesos que se tienen que sanar, a partir del qué. Entonces siempre es importante poner las ciencias en su lugar, hacerle las preguntas correctas y saber el orden a través del cual seguir unos lineamientos, para apuntar a lo que toda persona quiere, que es una vida feliz, ¿no? Una vida en el bien, una vida sin sufrimiento, por lo menos en paz.